A raíz de lo que está sucediendo ahora mismo en la planta de PepsiCo, decíamos al principio del programa, la tragedia que representa quedarse sin trabajo hoy, en esta época, en este mundo, sobre todo en la industria pesada, en las fábricas tradicionales. En la radio con Jason compramos un software hace algunas semanas donde los oyentes llaman, dicen qué oficio o qué profesión tienen y el sistema les responde en cuántos años y con qué probabilidades tienen riesgo de ser reemplazados por robots. Vivimos definitivamente en el siglo XXI en una época de cambios radicales en el mundo del trabajo y para meternos un poco más en este tema, invitamos a un experto. Miren qué libro espectacular, El futuro del trabajo, el trabajo del futuro, el libro del que viene a conversar con nosotros Alejandro Melamed, que es un especialista en estas cuestiones y autor de un libro sensacional sobre la materia, uno de los anteriores, el de los mitos en la oficina. Así que, bueno, Alejandro, bienvenido. Por favor, un placer, un Muchas gusto gracias. y la verdad que, bueno, creo que es un tema que a todos nos ocupa y nos preocupa. El trabajo de alguna manera representa nuestra oportunidad de materializar todas nuestras expectativas, nuestras ideas, nuestras propuestas con la sociedad. Es un posicionamiento que tenemos y desde ya que ocuparnos del trabajo del futuro es parte de lo que hoy debe ser, digamos, agenda de cada uno de nosotros. Sí, a mí me preocupa mucho ver que los trabajos tradicionales, digamos, y que por lo general están relacionados con menores posibilidades de formación o de superación profesional, son los que están más en riesgo en esta época, ¿no? Sí, en realidad lo que hay como una matriz que se arma, donde se dice que el trabajo que más en riesgo está es aquel que sea más repetitivo, de menor valor agregado, con lo cual cuanto menos interviene la condición humana, cuanto menos interviene el sentido y el criterio y la empatía, la capacidad de agregar valor desde lo humano, ese es el trabajo que está más en riesgo porque puede ser suplido por un robot. Es lo que obviamente. exactamente está pasando en PepsiCo, porque los trabajadores que se quedan justamente sin su fuente de trabajo son los que meten papas fritas dentro de una bolsa. Digo, los motivos son otros. Sí, yo creo que ahí hay toda una serie de condiciones un poco más complejas. Pero sí. no resulta casual que sean siempre los empleos más vulnerables. Siempre, digo, en esta época. Sí, a ver, la verdad es que a lo largo de toda la historia, es un poco el análisis que hago yo, siempre hubo una sustitución de un trabajo por otro. La pregunta es cuál va a ser el cálculo neto, ¿no? Y obviamente si me impacta a mí directamente, yo lo veo de una manera distinta. Pero si uno se pone a pensar, vamos a ver las 4 revoluciones, grandes revoluciones que hubieron. La revolución industrial, la revolución del automóvil, la revolución de la computación y esta última que tiene que ver con la nanotecnología, la biotecnología, la robotización, etc. En los 4 procesos hubieron resistencias a que esto ocurriera. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando salió el automóvil, las empresas que vendían caballos, que era el medio de transporte, hacían publicidades, ojo con comprar automóviles por el costo que puede tener los neumáticos, el costo de la nafta, los riesgos que tiene trasladarte por la ciudad. Bueno, obviamente que hoy lo vemos y parece una antigüedad. Ahora, pensemos en casos mucho más recientes. ¿Cuántas cartas recibíamos todos nosotros y la cantidad de mails que recibimos todos los días? Bueno, así podemos ver todos los ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? La velocidad del cambio es tan rápida que es muy difícil aceptar que eso se nos viene. Ahora, la buena noticia en este sentido es que la preparación puede brindarnos un sinfín de oportunidades y que hay un montón de trabajos que antes no se nos hubieran ocurrido y que hoy existen. Pongo un ejemplo de la semana pasada. Estoy con un muchacho que me dice, no, me está yendo muy bien, estoy haciendo mucha plata, estoy contento. Y le digo, ¿qué trabajás? De Instagramer. Digo, perdón, pero sí, ¿me puedes explicar? Acá. Hay figuras que cobran $500.000 por subir Claro. una fotito. No sé si será el caso de este muchacho, pero... Fíjate qué interesante, ¿no? Digamos, era una profesión que hace, no te digo mucho, hace 3 años, 4 años, a nadie se le hubiera ocurrido. Con lo cual, lo que es interesante es que hay toda una nueva serie de profesiones que hoy están saliendo, pero en este sentido creo que lo que hay que advertir es que en general las escuelas y las universidades no nos están preparando para esto que se viene. Y creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Cómo generamos las capacidades antes de entrar en el mundo laboral para poder adaptarnos rápidamente a estas necesidades que van surgiendo. Bueno, el común de los mortales, ¿no? Los que laburamos de 9 a 18 los días de semana, incluso algunos días del fin de semana. Digo, ¿tenemos que tener miedo o qué herramientas ya uno tiene que incorporar para estar un poco prevenido, por lo menos, ante los cambios? Bien, a ver, creo que hay que diferenciar entre miedo y pánico. ¿Qué es lo que sucede? El miedo, obviamente, es esa situación donde nosotros nos preparamos para algo y tenemos ciertos temores. El pánico nos paraliza.
Entonces creo que obviamente todos tenemos que estar advertidos que esto se viene, porque cualquier profesión, desde el periodista hasta la persona que hace la tarea más sofisticada, tiene algún riesgo de que esa tarea sea sustituida. Me gusta que pongas al periodista en el otro extremo del que hace una tarea sofisticada. No, perdón. Porque estamos en peligro de extinción nosotros. Se sabe. Cualquier profesión. Pero fíjense, periodismo, y lo pongo porque es una profesión interesante que está bajo análisis ahora, no es una de las profesiones que más riesgo tiene de ser sustituida. Sin embargo, ya hay agencias noticiosas que preparan notas periodísticas directamente robots. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, un partido de fútbol. Entonces uno dice, bueno, a tal minuto pasó tal cosa, va registrando lo que va pasando y después la nota se arma automáticamente. Ahora, ¿qué es lo que no va a tener nunca esa nota? Nunca va a tener el criterio propio del periodista, nunca va a tener el matiz que le puede poner a una persona. El contexto. Claro. Hay un montón de cosas que no se agregan. Ahora, hoy tenemos operaciones que se hacen a 10.000 kilómetros de distancia con un robot también. Ahora, hay un médico responsable de esto. Entonces me parece que lo que tenemos que tener muy en cuenta es que todos tenemos que estar en alerta. Yo creo que aquel que no está en alerta es el que está en problemas y ese es el riesgo que tenemos. Ahora, Alejandro, te hago una consulta respecto del avance de la inteligencia artificial y del machine learning, como hablan, las máquinas aprenden, ahora no solo son creativas, sino que también hacen un montón de tareas sofisticadas que requieren mucha inteligencia. Te hago la pregunta, ¿cuál es la profesión o cuáles son las profesiones que van a quedar exentas y salvadas y que vamos a poder seguir haciendo los humanos en un futuro? A ver, yo creo que en esto no se puede ser absoluto. No hay profesiones que queden exentas de cierto grado de robotización o automatización. Lo que nunca va a ser sustituido por el momento es la empatía, lo que nunca va a ser sustituido es la inteligencia emocional, lo que nunca va a ser sustituido es el criterio, el sentido. Ahora, pongamos a ver, un ejemplo interesante que estoy dando es Watson, que es una supercomputadora sofisticada que sacó IBM. Para ciertas profesiones como la medicina, lo que hace es todos los días analiza todos los últimos estudios que hay sobre cáncer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede diagnosticar cualquier caso con toda la última tecnología. Sin embargo, necesitas el médico especialista que diga, bueno, ¿cómo utilizo esto para aplicarlo? Con lo cual, yo creo que en menor o en mayor sentido, todos tenemos algún riesgo de que parte de nuestra profesión sea automatizada. Sin embargo, lo que nunca va a ser automatizado es ese valor agregado. Y además, lo que hay que entender es que para automatizar hay mucha gente que trabaja en esto, con lo cual son todas esas nuevas profesiones que van surgiendo, van emergiendo y que, vamos, un ejemplo muy concreto, hoy en día en la Argentina hay un déficit de 5.000 programadores para trabajar en las empresas de sistemas. La mayoría de las empresas, y digo, de cualquier categoría, hoy tiene un problema enorme y es que tiene un montón de posiciones vacantes. ¿Qué son posiciones vacantes? Son ciertos lugares en las organizaciones que están sin ocupar por nadie. No consiguen candidatos preparados para esto. Con lo cual, ahí hay un tema muy interesante que es, hay una capacidad que todos tenemos que desarrollar, que es la capacidad de aprender a aprender. Porque en definitiva, lo que se viene, nadie lo estudió previamente. Ahora, si tenemos esa capacidad de rápido aprendizaje y rápida comprensión de lo que sucede, obviamente mejor preparados vamos a estar. A mí lo que más me preocupa es la exclusión del laburante, que el sistema también propone, ¿no? Como si fuera en una película, en una escena de la película Yo, Daniel Blake, por un problema que tiene en el banco, una persona que trabaja en mi edificio, va al banco y le dice, no, eso lo tiene que resolver online. Y es una persona que de verdad nunca entró en Internet, pero nunca. Estamos en el año 2017, nunca entró en Internet porque le resulta ajeno, misterioso, no tiene nada que ver con su vida. Y así como esa persona hay millones en la Argentina, que me parece que siempre les ofrecemos soluciones que tienen que ver con lo esotérico. Para ellos Internet y la revolución digital es tan esotérica como era para los laburantes del campo las máquinas de la revolución industrial. El sistema necesita incluirlos. Sí, mira, a ver, hoy lo que está diciendo es que el nuevo analfabeto no es el que no sabe leer y escribir, sino el que no tiene cultura digital. Este es un tema muy interesante porque cambia el paradigma de quién es analfabeto y quién no es analfabeto, número uno. Ahora, número dos, la buena noticia es que te podés alfabetizar rápidamente en la cultura digital. Ahora, en todos estos temas yo creo que hay que dividir por distintos segmentos para entender bien cuál es el impacto. Hay un estudio que salió la semana pasada del Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto de Integración Latinoamericana, donde explican que hay como 3 tipos de eras, lo llaman ellos, que están conviviendo. Por un lado, tenemos lo que se llama la era prehistórica, es decir, gente que está
totalmente ajena a todo esto, y para mí son los que primero hay que tratar de resguardar y de cuidar, que son los llamados ni estudian ni trabajan. Es decir, es gente que a nivel mundial se habla de 1.000 millones de personas. En nuestro país Bueno, la es séptima un parte tercio. de la población mundial, es Exactamente, muchísima es gente, muchísimo, claro. por eso se habla de las 1.000 millones de personas que están debajo de la línea básica. Ahora, en nuestro país, para no hablar del mundo, en nuestro país, es más de un tercio de la población que está. Es una barbaridad y una injusticia total y absoluta. Entonces, este es el primer tercio. El segundo tercio que habla el estudio, que me parece muy interesante, es los que están todavía en el siglo XX. Siglo XX son los que se amarran a los modelos tradicionales. Tienen trabajo, y yo les diría, tienen empleo, pero no tienen empleabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Empleo es tener trabajo hoy. Empleabilidad es la habilidad de tener trabajo mañana, pasado, dentro de 5 años, 10 años, 20 Proyectar años. hacia el futuro. Proyectar hacia el futuro. Esta población está en riesgo. La tercera población es hoy la beneficiada, pero tenés que mantenerte todo el tiempo ahí, porque si no, te caes del sistema. Siempre es muy esclarecedor escucharte, y no te digo leerlo. Alejandro Melamed, les recomendamos muchísimo el libro porque plantea estos dilemas, ¿no? El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Te escuchamos en la radio a veces Bueno, también, sí, somos sí, compañeros de la estamos ahí. radio. Sí, exactamente. por supuesto, compartimos. Así que es muy Un lindo placer. siempre Bueno, escucharte y muy revelador, así que y Un recomendamos placer. mucho tus libros Bueno, también. bueno, muchas gracias. Un Alejandro, placer, muchas gracias. Bárbaro, Un nos gustazo vemos, enorme. gracias. Vino Alejandro Melamed con nosotros para ayudarnos a pensar acerca de todo lo que sucede hoy por hoy con el mundo del trabajo.